El bosque que devora nombres. Siempre me han fascinado las leyendas. Como investigador de tradiciones orales, he viajado a muchos lugares, pero ninguno me advertía tanto como los montes Apalaches. Un anciano en Carolina del Norte me dijo antes de partir: si llegas a escuchar tu nombre en el bosque, corre, no respondas y sobre todo nunca mires atrás. No supe si lo decía en serio o si intentaba asustarme, pero la curiosidad pudo más. Me interné en una zona llamada Hollow Creek, un sendero sin señalización que apenas aparecía en viejos mapas. Al avanzar, noté que los árboles tenían marcas, cortes en la corteza formando símbolos extraños como runas. La sensación de estar siendo observado era tan fuerte que paré varias veces para mirar a mi alrededor. No había nadie, ni un animal, solo silencio. De pronto, escuché mi nombre, claro, definido, como si alguien lo hubiese susurrado justo detrás de mí. No respondí, seguí caminando con el corazón desbocado. El sendero me llevó a un claro donde se alzaban casas de madera en ruinas. Las puertas se mecían con el viento y las ventanas parecían vacías órbitas observándome. En la plaza del pueblo había un pozo cubierto por cadenas oxidadas. Alrededor, cruces de madera clavadas en un círculo. Me acerqué al pozo, atraído por un zumbido que parecía provenir de dentro. Cuando toqué las cadenas escuché otra vez mi nombre, pero esta vez era la voz de mi madre, muerta hace años. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Cuando la niebla comenzó a cubrir el pueblo, los vi, figuras humanas caminando lentamente entre las casas, arrastrando los pies con cabezas ladeadas. Sus rostros eran borrosos, como si no tuvieran rasgos definidos. Uno de ellos se acercó a mí cuando estuvo a pocos metros. Su cara se moldeó hasta tener mis facciones, un espejo grotesco. Tú ya estuviste aquí, dijo con mi propia voz. Corrí hacia una de las casas abandonadas y me encerré. El aire dentro estaba podrido, con olor a tierra húmeda. En una mesa había un diario empolvado. Lo abrí. El diario estaba lleno de nombres, cientos de ellos, escritos con tinta corrida. Al final de cada nombre, una fecha. Pero las fechas eran imposibles. Algunos años aún no habían sucedido. La última entrada estaba incompleta, como si lo hubieran escrito a toda prisa. Él no quiere tu cuerpo, quiere tu nombre, porque al tomarlo, dejas de existir y en tu lugar nace otro de los suyos. No mires atrás, nunca mires atrás. En ese momento, escuché pasos acercándose lentamente por el exterior, y de nuevo, mi nombre, repetido una y otra vez. Me escondí en un rincón oscuro, conteniendo la respiración. La puerta se abrió sola y una figura enorme entró. Medía más de 2 metros, con brazos largos y delgados, como ramas. Sus dedos terminaban en uñas largas y puntiagudas. Donde debía tener su rostro, había un vacío, una sombra que se movía como humo, pero dentro de esa sombra escuchaba voces. Hombres, mujeres, niños, todos repitiendo nombres. El mío resonaba más fuerte. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a desprenderse, como si me arrancaran una parte invisible. El diario cayó de mis manos. Recordé las advertencias. No contestes, no mires atrás, pero el peso del silencio era insoportable. La criatura extendió su mano hacia mí, y las voces se intensificaron. Desesperado grité otro nombre, el de mi abuelo. El vacío del rostro se detuvo y la criatura se inclinó como aceptando la ofrenda. La sombra se desvaneció lentamente, pero no se fue del todo. Me miró una última vez, y pude jurar que su rostro se transformaba en el de mi abuelo, con ojos en blanco y sonrisa muerta. Salí corriendo del pueblo sin mirar atrás hasta caer exhausto en el bosque. Cuando amaneció creí estar a salvo, pero al revisar mi grabadora descubrí algo que me heló la sangre. No había grabado mi voz durante la investigación. Era otra persona la que narraba con un tono parecido al mío, pero más áspero, más roto. Escuché varias horas, y en cada minuto una voz distinta iba reemplazando la mía. Nombres que yo nunca había dicho, voces que no eran mías. Ahora entiendo el destino de los que entran en Hollow Creek. Nadie muere allí. Te borran, te sustituyen. A veces despierto en lugares distintos, con gente que me llama por un nombre que no reconozco. Otras veces, sueño que sigo en aquel bosque, caminando sin rumbo entre cruces y nombres. Quizá
ya no exista. Quizá yo mismo sea uno de ellos, narrando mi historia para alguien más que tarde o temprano escuchará su propio nombre en la oscuridad. Y cuando eso pase, el ciclo continuará. La noche que nunca terminó. Me advirtieron que no me adentrara en esas montañas después del anochecer. Los ancianos del pueblo, con sus voces quebradas y ojos cansados, repetían siempre lo mismo. El bosque no duerme de noche, él camina. Yo lo tomé como superstición, como el eco de historias pasadas de generación en generación. Pero aquella noche, cuando acepté ir solo, descubrí que hay cosas en los Apalaches que deberían permanecer ocultas. Había viajado hasta un pequeño pueblo de Virginia, al pie de los montes Apalaches. Mi objetivo era simple: registrar testimonios sobre leyendas locales para un proyecto universitario. Alquilé una cabaña en las afueras y, tras entrevistar a algunos habitantes, todos coincidieron en un mismo relato: los susurradores del bosque. Decían que en las montañas, cuando el viento parecía detenerse y la neblina bajaba, podías escuchar a voces que no eran humanas, voces que te llamaban por tu nombre, aunque jamás hubieras estado allí. Mi error fue pensar que si pasaba una noche caminando por los senderos con mi grabadora, podría capturar algún sonido extraño. Así comenzó mi descenso al terror. El bosque estaba demasiado silencioso, ni un grillo, ni un búho, ni el crujir de ramas secas, solo el sonido de mis propios pasos sobre la tierra húmeda. Encendí mi linterna y avancé siguiendo un sendero angosto. La niebla comenzó a formarse poco a poco, envolviendo todo en un velo espeso. De repente, le escuché. Una voz suave como un suspiro. ¿Me escuchas? Me detuve, mi corazón golpeaba fuerte. Apagué la linterna convencido de que quizás mi mente jugaba conmigo. Pero entonces, volvió, más clara. Ben. Era mi nombre. Alguien susurró mi nombre en medio de un bosque donde nadie sabía que yo estaría. Apresuré el paso, pensando en volver, pero la niebla era tan espesa que perdí la noción del camino. Tras varios minutos, la luz tenue de una cabaña apareció entre los árboles. Era una construcción vieja de madera carcomida, con una lámpara encendida en la ventana. Me acerqué, agradecido de encontrar refugio. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Al entrar, lo primero que noté fue el polvo. Y algo peor. La lámpara encendida no tenía combustible. No había manera de que funcionara. En las paredes colgaban retratos antiguos de familias que parecían mirarme. Rostros apagados, ojos hundidos. En una mesa había un cuaderno abierto. Lo leí con manos temblorosas. Si escuchas tu nombre en el bosque, nunca contestes. Si lo haces, ya no eres tú, eres él. Me estremecí. Un sonido seco, como de ramas quebrándose, se escuchó afuera. Me asomé por la ventana y lo vi. Una silueta alta. Más de 2 metros, deforme, con brazos largos y cabeza inclinada como si estuviera oliendo el aire. Su piel parecía pegada a los huesos y su boca se abría demasiado, como si no hubiera sido hecha para un rostro humano. Caminaba lento, aspirando, buscándome. Lo peor no fue verlo, lo peor fue que escuché su voz, idéntica a la mía, repitiendo mi nombre. ¡Sal de ahí! Corrí escaleras arriba. La cabaña tenía un ático lleno de polvo y baúles viejos. Me escondí conteniendo la respiración. El ser entró. Sus pasos resonaban como golpes huecos sobre la madera. Esperé horas, quizás, pero al mirar por la ventana, la luna seguía en el mismo lugar. El tiempo no avanzaba. Los relojes dentro de la cabaña marcaban las 3 de la mañana, y cada uno, sin importar dónde lo mirara, estaba detenido en esa hora exacta. Fue entonces que comprendí. No estaba en una noche común. Estaba atrapado en la noche de ese ser. Busqué más en el cuaderno de la mesa, con manos temblorosas. La criatura no caza, espera. Quiere que creas que puedes escapar, pero no puedes. La noche es suya. La única forma de sobrevivir es entregar un nombre distinto al tuyo. Dale otro, y él se irá. Por un tiempo. ¿Qué significaba eso? ¿Entregar un nombre? ¿El de otra persona? Mientras pensaba, volví a escuchar el crujir de las tablas. Subía las escaleras. Esa cosa venía directo hacia mí. Con desesperación grité el primer nombre que se me ocurrió.
el del anciano que me había contado la leyenda del pueblo. El ser se detuvo, sonrió y bajó las escaleras lentamente. Después, silencio. Creí que había terminado, que lo había engañado, pero cuando salí de la cabaña el bosque no había cambiado. La niebla seguía allí, la luna en el mismo sitio. Y en el sendero vi siluetas de personas caminando sin rumbo, con los ojos en blanco. Reconocí sus rostros, eran habitantes del pueblo. Todos habían entregado un nombre, todos estaban atrapados. Intenté volver corriendo a la cabaña, pero el ser estaba esperándome en la entrada, con su boca abierta en un gesto grotesco. No habló, solo extendió su mano, y cuando lo hizo escuché mi propia voz detrás de mí susurrándome: gracias por darme tu lugar. Me volteé y vi a otro saliendo de la niebla. Un reflejo idéntico, pero con ojos negros y sonrisa podrida. Comprendí el final de la leyenda. No se trataba de evitar contestar. Se trataba de que, tarde o temprano, él te sustituiría. No sé cuánto tiempo llevo aquí, sigo atrapado en la misma hora. Caminando entre los árboles, escuchando voces que ya son parte de mí. Si alguna vez vienes a los Apalaches y escuchas tu nombre en el viento, no respondas. Y si encuentras una grabadora tirada en el bosque, no la recojas. Puede ser la mía. Porque yo ya no soy yo. Y la noche nunca termina aquí. El bosque de los susurros. Nunca olvidaré aquella noche. Habíamos planeado una simple excursión de fin de semana, acampar en un bosque aislado, lejos de la ciudad, para desconectarnos. Éramos 3, yo, mi hermana menor y un amigo de la universidad. El camino nos llevó más lejos de lo previsto. El GPS perdió señal. Y pronto quedamos atrapados en una maraña de árboles altos y oscuros. El sol ya había desaparecido. Aún así, decidimos montar el campamento cerca de un claro. Fue el primer error. El bosque parecía muerto. No se escuchaba ni un grillo, ni un ave nocturna. Solo el sonido del viento entre las ramas, un murmullo que parecía formar palabras. Encendimos una fogata, intentando ignorar esa sensación, pero mi hermana nerviosa señaló algo. A lo lejos, entre los árboles, había una silueta inmóvil. Pensamos que era un tronco, pero cuando volvimos a mirar, ya no estaba ahí. A medianoche, mientras intentábamos dormir, escuché pasos alrededor de la tienda. Salí con la linterna. Y no había nada. Solo huellas en el barro, pequeñas, como de un niño descalzo. Entonces escuchamos una risa suave, apagada, que venía del bosque. No era una risa feliz. Sonaba rota, como si alguien tratara de imitarla sin saber realmente cómo. Mi amigo quiso seguirla, para comprobar si había alguien. Yo traté de detenerlo, pero se adentró en la oscuridad. Fue la última vez que lo vimos con vida. Lo seguimos unos metros y encontramos un árbol enorme, con símbolos tallados en la corteza. Estaban frescos, como si alguien los hubiera hecho esa misma noche. Al pie del árbol había un amuleto, de ramas trenzadas. Mi hermana lo recogió, pero al tocarlo gritó. Estaba húmedo, cubierto de sangre reciente. La risa volvió, esta vez más cerca, no de un lugar específico, sino de todas partes. Corrimos hacia la tienda, para recoger nuestras cosas, pero ya no estaba allí. El claro había desaparecido. Donde antes estaba la fogata, ahora solo había raíces y hojas húmedas. Estamos caminando en círculos, dijo mi hermana, con lágrimas en los ojos. Pero no era cierto, el bosque cambiaba a nuestro alrededor. De repente la vimos, una figura entre los árboles, quieta, observándonos. Era alta, demasiado alta, con brazos largos y delgados. Su cabeza estaba torcida hacia un lado y su rostro parecía vacío. Cuando dimos un paso atrás, la figura imitó nuestro movimiento, como un espejo. No mires a sus ojos, susurró mi hermana sin saber por qué. Cerré los míos un instante, y cuando los abrí, la figura estaba justo frente a nosotros. Caímos al suelo aterrados y entonces escuchamos algo más. La voz de nuestro amigo pidiendo ayuda. Venía del interior del bosque. Seguimos la voz hasta llegar a un claro que estaba iluminado por una luz extraña. Allí estaba él, o algo que parecía él. Su piel era pálida,
sus ojos oscuros, y repetía en un bucle: «Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme». Mi hermana gritó. Yo traté de arrastrarla lejos, pero el amigo comenzó a caminar hacia nosotros, con movimientos espasmódicos, como una marioneta colgando de hilos invisibles. Huimos, hasta caer agotados en medio de la nada. Cuando por fin vimos luces, corrimos hacia ellas, una cabaña en medio del bosque. Golpeamos la puerta y un anciano nos dejó entrar. El lugar olía a incienso y humo. Nos dijo en voz baja: no debieron seguir el sendero de los susurros. Ahora, él los conoce. Antes de que pudiera explicarnos más, escuchamos pasos en el techo, como si algo se arrastrara sobre la cabaña. El anciano prendió una vela y comenzó a rezar en un idioma extraño. De pronto, todo quedó en silencio. Cuando amaneció, salimos al bosque y descubrimos algo aterrador. La cabaña había desaparecido. En su lugar, solo había un claro vacío, y sobre el suelo, tallados en la tierra, estaban nuestros nombres. No sé si logramos salir del bosque, o si aún seguimos atrapados. A veces despierto en mi cama creyendo que fue una pesadilla, pero al mirar por la ventana, siempre está ahí, el mismo bosque, oscuro y silencioso, esperando. Y cada noche, al cerrar los ojos, escucho la misma risa rota, acercándose más y más. El camino de las cruces. Dicen que en los montes Apalaches existen pueblos que no aparecen en ningún mapa. Pueblos donde la gente vive como si el tiempo se hubiera detenido en el siglo XIX. Yo nunca creí esas historias hasta que encontré Grey Hollow. Me había perdido en un viaje de campamento. Mi GPS dejó de funcionar y el camino que seguía desapareció entre la maleza. Tras horas de caminar, descubrí un sendero angosto marcado por pequeñas cruces de madera, clavadas en los árboles. Cada pocos metros una cruz nueva. No sé por qué lo seguí, tal vez por desesperación, tal vez porque una voz interior me decía que el sendero me llevaría a un lugar seguro. El sendero desembocó en un valle y allí estaba el pueblo. Casas de madera desgastada, chimeneas humeantes y un silencio extraño, como si todo se moviera en cámara lenta. Los habitantes me miraban con recelo. Vestían ropas antiguas, sombreros de ala ancha, vestidos largos, botas de cuero gastadas. Cuando les pregunté dónde estaba, solo respondieron: «Estás en Grey Hollow, viajero». Y llegaste al caer la noche. Intenté explicarles que necesitaba regresar a la carretera, pero ellos se limitaron a bajar la mirada. Una anciana me ofreció refugio en su casa, advirtiéndome que no debía salir después de la medianoche. Pensé que era otra superstición local. Me equivoqué. Todo parecía tranquilo hasta que escuché un murmullo en el exterior. Al mirar por la ventana, vi a los habitantes del pueblo caminando lentamente hacia la colina que se alzaba al norte. Cada uno llevaba una vela encendida. El sendero de cruces que había seguido me condujo hasta allí. Intrigado, los seguí escondidas, sin hacer ruidos. La cima de la colina estaba llena de cruces clavadas en la tierra. Había cientos, tal vez miles, formando un círculo gigante. Los habitantes se arrodillaron alrededor y comenzaron a rezar en un dialecto que no entendía. En el centro, cavaron la tierra y sacaron una caja de madera ennegrecida. La abrieron con cuidado, como si temieran lo que contenía. No olvidaré jamás lo que vi. Un cráneo humano pero alargado, deformado con dientes afilados y cuencas oculares demasiado profundas. El aire se volvió pesado. La tierra tembló bajo mis pies. Entonces lo escuché. Un lamento que no provenía de ningún ser vivo. Un alarido que parecía surgir desde dentro de la montaña. Los habitantes comenzaron a llorar, pero no se movían. Era un llanto de resignación. De pronto la figura emergió de entre los árboles, altísimo, envuelto en sombras con un cuerpo humanoide, pero articulaciones al revés. Caminaba de manera grotesca, como si sus huesos crujieran a cada paso. No tenía rostro. Donde debería de estar la cara había un vacío oscuro, pero aún así, lo sentí mirarme. Los habitantes seguían rezando y uno de ellos gritó: «Toma este nombre y déjanos otro año». Comprendí que cada año entregaban un nombre a esa criatura. Alguien debería de ser ofrecido. Un anciano señaló hacia mí. Los demás giraron sus velas en mi dirección. Yo retrocedí, aterrado. La criatura comenzó a moverse hacia mí con pasos lentos, pero inevitables. Sentí cómo mi cuerpo se debilitaba, como si algo me jalara hacia él. Caí de rodillas.
Mi voz comenzó a desvanecerse y entonces lo entendí. No era mi cuerpo lo que quería, sino mi identidad, mi nombre. Lo escuché dentro de mi cabeza repitiendo mi nombre una y otra vez hasta que ya no sonaba como el mío. Desesperado, recordé las palabras de la anciana. No salgas después de la medianoche. Quizás ella había intentado salvarme. Con todas mis fuerzas grité otro nombre, no el mío, sino el de un amigo que había muerto hace años. La criatura se detuvo. El vacío en su rostro se contrajo como si me sonriera. Después, desapareció entre la bruma. Los habitantes dejaron de rezar y se retiraron en silencio, como si nada hubiera pasado. Regresé a la casa de la anciana, temblando. Ella me esperaba en la puerta con los ojos húmedos. No debiste venir, susurró. Ahora alguien cargará con tu ofrenda. Me explicó que Grey Hollow no existía en ningún mapa porque no pertenecía al tiempo normal. Era un pueblo condenado, atrapado en un ciclo eterno de ofrendas. Quien entra allí jamás vuelve a ser el mismo. Intenté huir al amanecer, pero el bosque me devolvió una y otra vez al mismo sendero de cruces. Llevo días, quizás semanas atrapado en este valle. Cada medianoche el ritual se repite. Cada vez un nombre distinto es ofrecido. Y cada vez escucho más voces dentro de mí. Voces de aquellos a quienes traicioné para salvarme. Si algún día encuentras un sendero de cruces de los montes Apalaches, no lo sigas. Si escuchas tu nombre en la oscuridad, corre. Porque el hombre de la colina siempre está buscando. Y tarde o temprano encontrará el tuyo.